Saludos, apreciados hermanos y amigos. Continuamos con otro mensaje más a través de este medio y espero que todos los que de alguna forma u otra tengan contacto con estos videos sean bendecidos y que puedan considerar las palabras del apóstol Pablo a la segunda carta a Timoteo 2:7, que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hace poco hicimos una sección de preguntas y respuestas en vivo. Los hermanos a través de las redes sociales tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y hubo una pregunta que llegó un poco tarde, ya después que habíamos terminado, pero es una pregunta de vital importancia. Por eso me gustaría tomar algunos minutos y contestarla, y pienso que a lo mejor ustedes también estarían interesados en saber. Es concerniente a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Dice que, ¿cómo entendemos nosotros que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿O por qué nosotros enseñamos que Cristo no fue tentado desde adentro, sino desde afuera? ¿Cómo entendemos ese asunto? Vamos a considerarlo en breves momentos aquí. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se proyecta a Cristo como nuestro sumo pontífice. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo entendemos nosotros que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar, según nuestra semejanza? Antes de entrar en materia o en la contestación clara de la pregunta, tenemos que entender ciertos principios. ¿Qué sucedió con la naturaleza divina de Cristo cuando Él tomó la humana? Porque Cristo era 100% divino. Él era Dios, o es Dios sobre todas las cosas, igual a Dios. ¿Qué sucedió con su naturaleza divina cuando Él se hizo carne y se hizo como uno de nosotros? En Comentario Bíblico Adventista, volumen 7A, en la página 443, dice lo siguiente. Dice: en Cristo la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no descendió al nivel de la humanidad. La divinidad conservó su lugar, pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, soportó la durísima prueba de la tentación en el desierto. ¿Qué significa esto, apreciado amigo? Que Cristo tenía una doble naturaleza. Era 100% divino y 100% humano, que nosotros no poseemos este privilegio o esta bendición. Ahora, la pregunta es: ¿poseía Cristo, al hacerse humano, poseía Cristo las pasiones semejantes a las del hombre caído? Ustedes saben que la Biblia menciona a ciertos hombres, como es el caso de Elías. En Santiago dice que Elías era un hombre de semejantes pasiones como las nuestras, y oró y no llovió, y volvió y oró y entonces llovió. ¿Cómo entendemos nosotros en el caso de Cristo? En el mismo libro, Comentario Bíblico Adventista, volumen 7A, 452, dice: era un poderoso solicitante que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero acosado por las mismas debilidades y tentado en todo como nosotros. Noten bien que aquí el espíritu de profecía dice claramente que Jesús no poseía las pasiones comunes
humanas, como cité ya el caso del profeta Elías. Dice que él no era así como nosotros. Entonces, la pregunta que siempre surge y que nos asedian en diferentes partes cuando visitamos a los lugares es, ¿tenía Cristo tendencias al pecado? Dice en Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, este es el volumen 5, página 1102, dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado y sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Aquí hay 3 puntos que quiero mencionar. En primer lugar, dice que no podemos presentar o tener la idea de que Cristo era un hombre con tendencias al pecado. Tendencia es como atracción o debilidad hacia el pecado, o inclinado hacia ese tiene la tendencia de hacer esto. Por ejemplo, cuando usted está inclinado a hacer ciertas cosas, Cristo no tenía la tendencia. En cambio, nosotros sí la tenemos. ¿Por qué? Por Adán. Dice que por causa del pecado de Adán, la posteridad de él, o sea, nosotros, nacemos con las tendencias inherentes, quiere decir, dentro de nosotros, de nuestro corazón, sale solamente. El apóstol Pablo explica eso en Romanos capítulo 7. Dice, porque el poder del pecado me controla. Dice, porque el hacer lo bueno no está en mí. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Y explica, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que o inclinados o tenemos la tendencia hacia el mal, querrámoslo o no. Eso no así con el Señor Jesús. Dice aquí, Él es el segundo Adán. ¿Cómo fue creado Adán? Adán fue creado un ser puro o inocente, en otras palabras. Él era inocente al pecado, pudo haber caído, pero cayó porque Dios también le dotó de la libertad, del libre albedrío que Él nos otorga a cada uno. Por eso Él pecó, pero no porque Él fuera creado con la inclinación hacia el pecado. Su mente era inocente y así también era Cristo. Ahora, Cristo no tomó la naturaleza de Adán física, pero sí tomó la naturaleza o la inocencia de Adán, podríamos decir. Una mente pura, sin la inclinación hacia el mal. Y por eso la sierva del Señor dice que él no tenía esas tendencias. Sigue diciendo, pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, y aquí vuelve y lo recalca lo que ya acabo de explicar. Podría haber pecado, podría haber caído. Se arriesgó a haber caído, dice. Pero en ningún momento, dice aquí, hubo en él tendencia hacia el mal. Nunca se sintió atraído hacia el mal o inclinado a este asunto. Y se fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el desierto. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que Cristo fue tentado en todo como nosotros? Primeramente tenemos que entender qué es tentación. La palabra de Dios nos dice qué es tentación. Santiago capítulo 1 y los versículos 13 y siguiente, noten
la definición de lo que es tentación. Esto le va a ayudar mucho para entender la tentación de Cristo. Entonces, desde el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a nadie. Dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. O sea que la tentación viene de su propia concupiscencia, o sea, sus propias inclinaciones, sus propios deseos, sus propios gustos. En otras palabras, dice, uno es tentado cuando de su propia inclinación, dice, es atraído y cebado. Y el versículo 15 dice, y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. De manera que esa definición da la Biblia. Dice, Dios no tienta a nadie, sino que cada cual, por su propia inclinación pecaminosa, dice que es tentado, y luego eso pare el pecado. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, discurso maestro de Jesucristo, página 98. La sierva del Señor amplía este concepto y dice, la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Y aquí ella específicamente menciona que la tentación tiene dos fuentes. Dice, no procede de Dios, sino de Satanás, pero deba entenderse que Satanás no tiene entrada, él no puede leer la mente del hombre, a menos que el hombre no le dé entrada, no consienta que él entre. Satanás te puede tentar desde afuera, pero solamente puede entrar en tu vida, en tu corazón, cuando tú le abres o te haces instrumento de Satanás, o no permite que Cristo obre en tu vida. Dice que esto viene de Satanás, y ¿de dónde más? Y del mal que hay en nuestros corazones. Y ahí está el asunto. El mal que de nuestros corazones, como él lo explicó, es algo que fluye de nuestra naturaleza pecaminosa, o esa inclinación que tenemos. Por ejemplo, ¿de dónde viene el mal que hay en nuestros propios corazones entonces? Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1102, dice, el primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, creo que leí eso ya al principio, por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes, la palabra inherente dice de adentro, inherentes hacia la desobediencia. Por eso dice que la tentación viene de Satanás y de ese poder inherente que nosotros tenemos. O sea, esa inclinación, o como dice Santiago, esa concupiscencia que surge naturalmente de nuestros corazones. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo, el Hijo de Dios, no fue tentado desde adentro? ¿Por qué? Muy claro y simple. En el libro de Marcos, capítulo 7, y esto es palabra del mismo Cristo, Marcos capítulo 7, desde el 21 en adelante dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde salen?
del corazón del hombre, naturalmente. Dice, todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora mi pregunta es, ¿tenía Cristo esos males que dice él aquí? Al contrario, en una ocasión él dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si vosotros siendo malos, Cristo no poseía ninguna de esas. De dentro de su corazón no salían los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. No. De nosotros, ¿y por qué? Porque nuestra naturaleza, por causa de Adán, surgió o es sujeta al pecado. Por eso Pablo se atrevió a escribir donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cosa que no podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice en Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, 448, dice, ni siquiera en pensamiento se podía inducir a Cristo a ceder el poder de la tentación. Satanás encuentra en los corazones humanos un punto de apoyo, algún deseo pecaminoso albergado en el alma, por medio del cual sus tentaciones imponen su poder. Pero Cristo declaró acerca de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada conmigo. De manera que Cristo, al no poseer ese corazón del cual salen todos los pecados, los adulterios, que el mismo Cristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó tiene que ser desarraigado. Y Cristo no trajo una naturaleza que estuviese en el hoyo cenagoso como estamos nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Él vino para rescatarnos. Él no vino para hacerse como uno de nosotros y estar también amarrados aquí a nuestras debilidades. Él vino para hacernos como Él. Claro, Él no venció las tentaciones usando su naturaleza divina. No usó su divinidad para eso, sino que Él vivió aferrado a su Padre para Él poder vencer, para darnos ejemplo. ¿Por qué? Porque nadie tiene acceso al Padre sino a través de Cristo. Cristo sí tenía acceso directo a su Padre y por eso Él oraba. Entonces, al Él orar, nos da ese ejemplo de que solamente así nosotros podemos vencer, aferrados a Él, a sus méritos y así sucesivamente. Ahora, muchos dicen, bueno, Cristo no fue inducido, dice, su pensamiento era puro, pero su carne era pecaminosa porque Él trajo la ley de la herencia y todo eso. Hay muchos argumentos que ustedes van a encontrar por todas partes, pero noten lo que dice la inspiración aquí en Joyas, tomo 3, página 69. Perdón, este testimonio para la iglesia, testimonio, volumen 3, página 69. Dice así: el cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos. O sea, la mente es la capital del cuerpo. Si nosotros tenemos una mente corrompida, las acciones, los movimientos serán corrompidos también. Pero Cristo, al traer una mente inocente, no estaba inducido a hacer esas cosas, sino que, y Él fue tentado precisamente porque en las cosas que sufrió hambre, tuvo frío, cansancio, todo eso, pero no porque Él sintiera atracción por las cosas que comúnmente a nosotros nos atraen.
porque para él no era una tentación. O sea que Cristo trajo la inocencia de Adán, pero trajo una naturaleza física de más de 4,000 años de degeneración, y esa fue una gran desventaja. Adán era algo completamente, un físico supernatural, diríamos, recién formado, con todo el vigor de una naturaleza perfecta y todo eso. Cristo no trajo esa naturaleza, ese físico de Adán, sino que se hizo como uno de nosotros, a la altura de los hombres de su época, pero trajo la inocencia de Adán. Por eso dice la inspiración que él no era atraído hacia el pecado, dice que su naturaleza se rehuía hacia el pecado. Cuando él veía cosa mala, en lugar de decir, atraído, él se rehuía, y por eso también fue una salvaguardia para él. Por eso, apreciado amigo y hermano, quiero decirle que investigue mucho más al respecto de este tema, que es de vital importancia, y que Dios te dé entendimiento en todo. Es mi deseo y oración. Amén.